Amen. Antes de tomar asiento, Before you take your seat, yo quiero animarte a que hagas una oración. I want you to pray a prayer with Por us. favor, repite después de Repeat mí. after me, please. Padre bueno, Good Father, te entrego mis I oídos give you my ears para que me so that you hables. can speak to me. Te entrego mi mente I give you my mind para que me so that enseñes. you can teach me. Te entrego mi corazón I give you my heart para que me so that you transformes. can transform Te me. entrego mis manos I give you my hands para que me so that uses. you can use En me. el nombre de In the Jesús. name of Jesus. we Amén, pray. amén, amén. Pueden Amen. tomar asiento, claro que You sí. go ahead and take Gloria a sea el seat. Señor. Pues nuevamente bienvenidos Once again, a welcome to Destino. Destino Church. Hoy estamos continuando con nuestra serie Construyendo un futuro mejor. We're continuing on in our series today called Building a Better Future. Mira, la vida se trata de decisiones. Now, life is all about decisions. ¿Estás de acuerdo conmigo? Do you agree? La vida se trata de decisiones. Life, it's about decisions. Porque nuestras decisiones Because our decisions determinan la dirección y la calidad de nuestra will vida. determine the direction and the quality of our lives. Buenas decisiones Decisions te llevan a un mejor will futuro. lead you to a better future. Pero ¿cómo logramos tomar mejores But decisiones? how can we make better decisions? Pues creemos que comienza con buenas Well, preguntas. we believe it begins with good questions. Con preguntas que te ayuden a dirigir tus pasos en la dirección donde Dios quiere llevarte. Questions that will help you take steps in the direction that God wants you to move in. Y la primera semana tuvimos la pregunta de la integridad. The first week, we had the question of integrity. El pastor Zach Pastor Zach, nos estuvo he visitando was visiting, y él habló de este tema. and he talked to us about that Y la topic. pregunta es, ¿estoy siendo honesto conmigo mismo? And the question was, am I being honest with myself? ¿Realmente? Really? Luego vimos la pregunta del legado. And later, we asked the question about legacy. ¿Qué historia quiero contar? What story do I want to tell? Nuestra vida, al final de cuentas, es una historia. Our life, after all, is a story. Y la podemos elegir, And we can choose it. pero lo hacemos una decisión a la vez. And we do that by making one decision at a time. La semana pasada hablamos de la pregunta de la conciencia. Last week, we asked the question of the conscience. ¿Hay una tensión que requiera mi atención? Is there a tension that requires my attention? Hoy vamos a ver otra pregunta. Today, we're going to see another Y es la question. pregunta de la It's madurez. that question of maturity. Y lo que vamos a hablar, yo creo que Dios nos va a transformar. And what we're going to talk about today, I believe that God will transform us. Porque muchas veces pensamos que estamos tomando buenas Because decisiones, so often we think we're making good decisions. pero nos vamos a dar cuenta que hay algo aún mejor que nos va a ayudar a ir en la dirección que Dios quiere But llevarnos. we're going to realize that there's something even better, a better way that will lead us in the direction that God wants us to go in. Dile a que tienes cerca. So look at the person Prepárate next to porque you. Dios nos va a hablar. Say, God's going to speak to us. Dios nos va a hablar. God's going to speak to us. Pero para poder entrar en el tema de hoy necesito comenzar con una historia. And so in order to get into the topic of today, I want to begin with a story. Cuentan que un rey It's said that there was this king. estaba buscando un nuevo conductor para su carruaje real. He was looking for a new driver for his ¿Sí? carriage. Necesitaba un cochero. He needed a No chauffeur. es algo malo, es algo bueno. ¿Sí? Es una palabra argentina. There's an Argentine word that ¿Sí? maybe Un doesn't sound conductor para su doesn't sound good. carruaje real. Así que comenzó a entrevistar diferentes candidatos. He started to interview some different candidates. Y al final quedaron 3 personas. And at the end, there were just 3 people left. Y el rey iba a decidir cuál de ellos sería su próximo chofer del The carruaje king was going to real. decide who would be his next chauffeur for his carriage. Mira nomás qué carruaje, So ¿verdad? look at that carriage up there. Y el rey quería estar seguro que elegía a la persona adecuada. The king wanted to be sure to choose the right person. Así que trajo a las 3 personas So he brought the 3 people y in. les hizo una pregunta. And he asked them just one question. Una pregunta. Just one question. Y le dijo, imagínate que estás conduciendo en un camino en la montaña. He said, imagine that you are driving on a mountain road.
Ahora, para ilustrar esto, trajimos algunas fotos de Bolivia. Now, to illustrate this, I brought some pictures from Bolivia. Ahí en La Paz, Bolivia, They're near La Paz in Bolivia. hay un camino que es muy conocido mundialmente, There's this road that's very well known all over the world, no solo por lo hermoso, not just because it's so beautiful, pero también por lo peligroso. but because it's so dangerous. Ahora, quédate con esta imagen Now, ahí. look at this image up here. El rey le dijo, The king a ver, asked, si tienes que ir por un sendero en una montaña, if you need to drive on a road through the mountains, ¿qué tan cerca puedes manejar del borde sin caerte? how close can you drive to the edge without falling Así over? que el primero se levantó. The first one got up. Dijo, yo tengo mucha experiencia. I have a lot of He experience manejado en driving. lugares I've rocosos y difíciles. driven rocky and difficult places. Yo puedo manejar a un pie del borde. I could drive just a foot from the edge. Wow, 30 Wow, centímetros. 30 centimeters. Y no nos And caeríamos. we wouldn't fall. Claro, el segundo se levantó The y dijo, second guy, he got up and he said, well, ese trabajo lo quiero yo. I want that job, so. Rey, yo le prometo, King, I promise. le aseguro I que am yo sure. puedo manejar en el mismo I borde could drive right up to the edge. y no nos And caeríamos. we would not fall over. Así que el rey miró al tercero. The king asked the third guy, ¿Podrías mejorar eso? could you do better than that? El candidato se acercó, And the candidate came up and he said, observó, he observed the situation. dijo, pues rey, He said, King, yo cuanto más lejos mejor. me, I drive as far from the edge El rey as I se can. levantó y dijo, contratado. And the king got up and said, you're the one. Porque el rey lo que quería era estar seguro. King, he wanted to be safe. Y ese es el problema que tenemos los seres humanos. That's the problem we have as human beings. Estamos siempre coqueteando con los límites. We're always flirting with the limit. Ya sea que se trata de manejar un Whether carro it's driving a car o manejar las finanzas or managing our finances o manejar la dieta. or our diet Ouch. O los horarios. or our schedule. Siempre estamos al límite. We are always on the edge. Nuestra inclinación natural es estar en la línea lo más cerca posible, Natural inclination is to be as close to the edge as possible. pero no nos queremos caer. We don't want to fall, Pero siempre estamos ahí nomás. but we're always just right there. La línea entre lo legal y lo The ilegal. line between legal and illegal, La línea entre lo responsable o lo line irresponsable. between responsible and irresponsible, La línea entre lo moral o lo inmoral. that line between moral and immoral, La línea entre lo que es éticamente correcto o the incorrecto. line between what's ethically correct or incorrect. Pero no es tu culpa. But it's not your fault. Es un problema de toda la humanidad. That's a problem that all of humanity deals with. Coqueteamos con los límites. We struggle with the limits. ¿No me crees? You don't believe me? ¿Cuántos de aquí manejan? How many here drive? ¿Sí? Yo manejo, sí, I sí. drive. Yeah. ¿Cuántos de ustedes manejan por debajo del límite How de many velocidad? of you drive under Nada, the bajemos la speed mano limit? porque ¿para qué vamos a mentir, verdad? Okay, we're not gonna lie, right? So you can put your hand down. Yo sé que si manejo I know. 5 millas por arriba no me paran. If I go just 5 miles over the speed limit, ¿Verdad que sí stop o me, no? right? ¿Cuánto es la máxima acá? What's the maximum here? Ah, pero mira, todos van rápido, vamos. Everybody else is going fast. Vamos rápido. Let's Y go. estamos coqueteando con el límite. Flirting with those limits. No queremos romper las We reglas. want to break the rules Las per se. queremos We just wanna estirar un poquito. stretch them just a little bit, ¿Verdad que sí? right? ¿Y la dieta? On the diet, ¿Y cuántas calorías vamos? how many calories do we have so far? 100 más, 100 menos. Se rompió la calculadora, ¿qué importa? Doesn't matter. Después corre un poquito Just más run a little bit more at the y nos gym. ponemos al día. Well, get up to date. Esa tentación humana That human temptation de estar al to borde, be right on the edge, pero sin caernos. but without falling over. Y es eso el gran desastre nuestro. And that's a huge disaster Sí, porque nos autoconvencemos because we convince ourselves de que está bien hacer algo porque no es tan malo. it's okay to do something because it's not so bad. Ya sea comiendo, Whether it's food, ya sea bebiendo, whether it's drink, ya sea gastando, whether it's spending, hablando, speaking, insinuando, insinuating, coqueteando. flirting. Nos decimos a nosotros mismos, bueno, si no es malo, entonces es bueno. Say, well, if it's not bad, then it's fine. Si no es ilegal, It's not illegal, entonces está permitido. then it's permissible. Si no es If inmoral, it's not immoral, entonces está aceptado. then it's acceptable. Si no cruzó la línea, If I didn't cross the line, estamos bien.
then we're fine. Pero lo más peligroso es que pronto comenzamos a cruzar la línea Problem is, soon we start to cross that y line. ahora lo único que nos preocupa es que ¿qué tanto puedo romper la regla sin pagar las Now, consecuencias? the only thing that we worry about is how much can I break the rule without having to deal with the consequences. Ahora, mira nuevamente esta última Now, imagen. look at this image here Cuando once nos again. acostumbramos a vivir al When límite, we get used to living on the edge, ya no hay margen de error. there's no margin for error. Y cuando nos acostumbramos a vivir al borde del precipicio, And when we get so used to living on the edge, pues la caída se vuelve inevitable. we're going to fall eventually. Pero cuando miramos el resultado catastrófico de una decisión, But when we see the catastrophic result of a decision, entonces la pregunta cambia. then the question changes. Imagínate a ti mismo ahí en esa puntita donde dobla. Imagine you are right there in that little edge where it turns. Ahora, esta es una foto real, This is a real picture up there. ¿sí? Y en ese caminito, aunque usted no lo there, crea, on that road, whether you believe it or not, pasan camiones, there are trucks that drive on that road. ¿sí? Colectivos enormes, Huge buses vehículos de carga, and huge semis. pero en doble vía. But Sí, it's a de los two-way? two-way road. Supposedly a two-way What? Ahí, no. road. No way. Sí. Yes. Y arriba de eso, bicicletas. And there's also usually bikes on that road too. No por algo es un camino conocido por lo peligroso. It's not for no reason that this is not known as a very dangerous road. Después lo buscas. You can Ahí. look it up. Sí, el camino de los yungas en Bolivia. It's called the Junga Road in Bolivia. Sí. Tiene algunos apodos que no lo vamos a mencionar, It's pero got some nicknames that we're not going to mention right now. es hermoso. It's beautiful. Pero ahora imagínate que estás ahí, pero también peligroso, ¿verdad? That you're there. Yo te cuento lo que dicen, yo no voy ni loco. If I told you what they say about this road, I would never go. Yo solo miro las fotos. I just look at the pictures. Tengo amigos que han ido I have friends who have y gone. me dicen que ellos intencionalmente se duermen en They el told me that autobús on purpose, they fall asleep on the bus. porque si no se morirían de un ataque al Otherwise, corazón. they would just die of a heart attack. Y se duermen y dicen, despiérteme cuando llegamos And say, let me know when we get there. o a la tierra o en el cielo, pero Either in heaven or earth. no quiero ni que me cuenten. Don't tell me until we get there. Mírate ahí. Look at that. Y tú estás en el borde. And you're right there up on the edge. Y te dicen, camina, camina en el borde. No, más al borde, dale, así sacas Walk on una the edge, foto. get En closer un to the pie, edge, closer en un to pie, dale. We want to take a picture. La selfie, dale, dale, Closer to dale. the edge. We want to take a picture. Y te haces esta pregunta. You're going to ask yourself this question. Escucha esto, ¿eh? ¿Es ilegal pararse ahí al borde? Is it illegal to stand on the edge there, on the border? ¿Qué te imaginas tú? What do you think? No, No, no es ilegal. it's not illegal. ¿Es permitido? Is it permissible? Sí, Yeah, te lo permiten do hacer. that. They allow you to do that. Pero ninguna de esas dos preguntas te resuelve el problema. But neither of those two questions will help the problem. Y esas son las preguntas que siempre nos hacemos. And those are the questions we always ask Pero, ¿está ourselves. permitido? Well, are we allowed to do that? Sí. Yes. La pregunta real es, ¿me conviene? But the real question is, should I do that? Y esa es la pregunta And that's the question de la madurez. of maturity. ¿Cuál es la decisión sabia que debo tomar? What is the wise decision that I should make? ¿Está bien hacer eso? Is it good to do that? ¿Bien o mal? ¿Quién sabe? Good, bad? Who knows? ¿Pero es sabio pararse en el borde? Is it wise to stand right up on the edge? Cuando miramos el resultado catastrófico que podría tener una decisión, When we look at the catastrophe that one decision could cause, entonces el nivel de pregunta cambia. then the question changes. Y ahora no nos preguntamos si es bueno, malo, Now we're not asking, is that good or bad? ilegal, legal, Is it legal, permitido, illegal, no permitido, allowable, not es permitted? sabio. Now our question is it wise? Piensa en esto, I want you to think about y lo that. pusimos acá en las And pantallas. we put it up there on the screen. Una decisión puede ser tanto tolerable como imprudente al mismo tiempo. A decision can be both not wrong and unwise at the same time. ¿Estamos de acuerdo? Do you agree? ¿Te diste cuenta de esto? Do you realize that? Una decisión puede ser tanto tolerable, A decision, it can be tolerable, pero al mismo tiempo totalmente imprudente. but it can be completely unwise. Y la pregunta que te traigo hoy, The question I'm asking you today, la pregunta que me traigo yo a mi propia the vida, question that I ask myself,
¿qué es lo sabio que debo hacer? What is the wise thing to do? Piensa en una decisión de la cual te lamentas y te arrepientes completamente. I want you to think about a decision that you made that now you regret, you wish you never would have made that decision. Yo tengo varias. I have quite a ¿Sí? few Tengo varias de esas decisiones que después al tiempo dice, ¿por qué lo hice? that I can say, why did I do that? ¿Por qué lo compré? Why did I buy that? Es que estaba de oferta. It was on sale. No, pero igual, ¿por But qué why? lo compré? Why did I buy it? No ahorré 20%, It was, I saved, I didn't save 20%. derroché el 80%. I lost 80%. ¿Verdad? Perdón que voy a ese Sorry. punto. Todos Sorry, tenemos touching algo de lo that, cual arrepentirnos. ¿Por qué fui a tal lugar? Why did I go to that place? ¿Por qué dije tal Why did I cosa? say that? Ahora imagina uno de tus momentos de los cuales te lamentas más. Now imagine one of those moments that you most regret. Seguro que fue una serie de decisiones poco sabias. Probably a series of decisions that led to it that were unwise. Pero la buena noticia The good news es is que podemos evitar eso. that we can avoid Ahora that. sí, respira hondo. Okay. Take a Codea lo que breath. está cerca, dile, ahora viene la parte, la buena The noticia. person next to you say, okay, now the good news is coming. Ya me pegaron por todos los Now lados. they've hit me on all sides. Ahora me siento mal con la I dieta, feel bad about my con las diet, finanzas. about my finances. Oh, ¿y qué más Oh, puede man, decir? what else are they going to say No, now? ahora viene la buena Okay, noticia. now here comes the good news. Y la buena noticia es esto. The good news is this. Es que podemos tomar decisiones sabias We can make wise decisions para tener menos de qué lamentarnos. so that we can have less regrets. Mira, quiero que me acompañes en las I'm escrituras. going to invite you to join me in scripture. En We're Efesios going to look at 5, Ephesians 5, vamos a leer el versículo 15 y 16. verses 15 and 16. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso. The apostle Paul writes to the Ephesian church. Y esto que fue escrito hace 2000 años atrás aproximadamente, Was written around 2,000 years ago. sigue hablándonos hoy But it continues to speak a to ti y a us mí. today. Mira lo que nos dice. Look what it says. Así que tengan cuidado de cómo viven. It says, so be careful how you live. No vivan como necios, sino como sabios. Don't live like fools, but like those who are wise. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Make the most of every opportunity in these evil days. Hay tres áreas que quiero destacar aquí. 3 areas that I want to point out here. Comienza diciendo, tengan cuidado. It starts by saying, be careful. ¿Podemos ver otra vez la imagen Let's look at that image one more time. del camino Of en the Bolivia? road there in Bolivia. Hay una señal allí, ¿verdad? There's a sign there, right? No sé si sirve de I don't mucho, know if honestamente. it can really help a whole lot. Pero te está advirtiendo, It's warning you. ¡hey! Hay una curva There's a curve. y después de la curva viene una contracurva. After the curve, there's another curve. Prepárate. Get ready. La Biblia nos dice, ten cuidado. The Bible tells us, be careful. Nos pone una señal de advertencia, It gives us a warning sign, no para asustarnos, not to scare us, sino para que estemos that preparados. we would be ready. Dime si esto no nos habla hoy en día a nosotros. And that speak to us today. What do you Presta atención pay attention? a la voz de Pay Dios. attention to God's voice. Pero también aquí el apóstol Pablo dice que tenemos que sacar el mayor provecho de cada oportunidad. The Apostle Paul also tells us that we need to make the most of every opportunity. Quiere decir que hay It means oportunidades. that there is opportunity. No son todos problemas. It's not all problems. También hay There are oportunidades. also opportunities. Aún detrás de esas circunstancias difíciles, Even behind those difficult circumstances, también hay there oportunidades. are opportunities. Cuenta la historia de un magnate, There's a story of una persona millonaria, a millionaire. que él pudo rastrear cuándo y cómo comenzó su carrera exitosa en el negocio. And he was able to look at when his success began in his business. Él había perdido su trabajo. He had lost his job. Él trabajaba en una gran compañía de computación. He worked in a big computer company.
en el momento donde todavía las computadoras no eran tan accesibles para todos. A point in time where computers weren't so accessible to Y él perdió su trabajo y He entró en lost his depresión. job and he became depressed. Y él comenzó a preguntarse, ¿qué puedo hacer con lo que sé? And he started to ask himself, well, what can I do Yo with solo sé what I know? hacer códigos So I know how to make codes para que la pantalla diga lo que yo quiero que diga, so that the screen will say what I want it to say. el ordenador, la computadora pueda administrar la información en la pantalla y que la gente la pueda ver de una manera adecuada. That the people can see the information on the screen in the right way. Puedo manejar los márgenes, I can work with the margins. puedo manejar los I colores, can do things with the colors. puedo manejar el tamaño I can even de las letras. the size of the letters. Y ahí se detuvo. And there he stopped for a moment. Dijo, solo existe una fuente que todo el mundo usa. And he said, wow, there's only one font that the whole world is using right now. En todas las computadoras la misma gráfica. All of the computers in the whole world is the same font. ¿Y qué tal si inventamos What if we invent diferentes fuentes? different fonts? Una cursiva, Some cursive, una así grande, big ones, otra más suave, some softer ones, otra más some more divertida. fun fonts. ¿Sabes lo que hizo? You know what he did? Creó las fuentes. He created new fonts. Las primeras que se inventaron. The first ones that he invented, ¿Sabes lo que pasó? you know what happened? Se lo vendió a IBM. He sold it to IBM. Se hizo millonario. He became a millionaire. Y él hoy puede decir que todo comenzó con una catástrofe, And it all began with a catastrophe donde él pensó que se había acabado su where he vida, thought his life was over, su carrera, his career, sus his finanzas. finances. Perdí el trabajo, He lost his job, perdí mi carrera, perdí la oportunidad. lost his opportunity. Pero en realidad, detrás de ese problema, Reality behind that había problem, una gran oportunidad. there's a huge ¿Qué opportunity. tal si tú y yo dejamos de ver problemas y comenzamos a ver What oportunidades? if you and I, we stop looking at problems and we start seeing the opportunities? Y esto no es negación. And that's not negation. Yo sé, hay problemas. I know there Los are enfrentamos problems. todos los días. We come up against them every day. Pero ¿qué tal si le pedimos a Dios sabiduría? But what if we ask God for wisdom? Dice la Escritura que Dios hace que todas las cosas ayuden a bien para sus hijos. God says that all things work together for the good of those who love Him. ¿Por qué no le preguntas, Señor, cuál es la oportunidad que hay detrás de esto? So what if we ask God, what is the opportunity behind this? Y la próxima vez que pasa algo, dile, Señor, ¿cuál es la oportunidad que hay detrás de esto? The next time something happens, we say, God, what's the opportunity in this? Sí hay problemas, Yes, there are problems. pero hay There oportunidades. are opportunities. El apóstol Pablo nos dice que podemos elegir. And the Apostle Paul tells us we can choose. Pero por último, él sí reconoce But he recognizes que estamos en días malos. that we are living in these evil days. Ahora, qué interesante es que el apóstol Pablo directamente lo dice, los días malos o los días diabólicos. It's interesting that the Apostle Paul doesn't say that the evil days are the diabolic days. Porque no desconocemos que hay poderes operando en el mundo. Because we can recognize there are powers working in the world. Y así como Jesucristo vino a traer vida y vida en Just as abundancia, Jesus came to give life and life in abundance. Jesucristo mismo nos dijo que el enemigo vino a matar, robar y destruir. And Jesus tells us, he told us that the enemy came to kill, to steal, and to destroy. No desconocemos que hay una lucha. We recognize there's a struggle. Por eso es que tenemos que prestar atención, That's why we have to pay attention. tener cuidado. We need to be careful. Y cuando nos hacemos esta pregunta, So we ¿cuál es la ask decisión sabia para these tomar? questions. What is the wise decision? Hay tres áreas que creo que nos ayudaría a pensar. I think there's three areas that we can think about. Una es el área del pasado. One is thinking of the past. Cuando tú te preguntas cuál es la decisión sabia, When you ask yourself that question, what is the wise decision? piensa en las experiencias del pasado, Think about your past experiences, pero también piensa en las circunstancias del presente, but also think about the present circumstances, pero también piensa en los sueños y anhelos del futuro. and also consider the dreams and desires for the future. Vamos a dejar un rato ahí en la I'm going to pantalla. leave this up here on the screen. puedes sacar for una just a little foto si while. gustas. If you want to take Pero- a picture, jot it down. Quiero hacer una pausa en esto porque es I muy want importante. to pause here for just a moment. This is really ¿Cómo important. sabemos si la decisión que estoy por tomar es sabia, sí o no? How can we know if the decision we're about to make is wise or unwise? Bueno, humanamente hablando, Humanly speaking,
pienso en las experiencias del I pasado. think about past experiences. Si la última vez que pasé por aquí me tropecé, If the last time I was walking down here and I tripped, quizás debería ir por este otro lado. maybe I should go the other way. Saben, los científicos han hecho un experimento bien curioso con animales. Scientists have done this really interesting experiment Han with puesto animals, ratones, hamsters, with ¿sí? mice or Y los pusieron hamsters, como en diferentes caminos y tubos y senderos. to go through different tubes and tunnels and paths. Y en momentos dados le ponían obstáculos. And at different times they would put an obstacle up. ¿Sí? Entonces al principio les costaba So at first ver it was cómo lo really iban a sortear. hard to see how they were going to get through. Pero si de pronto era un palo y tenían que saltarlo, But if all of a sudden there was a stick and they had to go over it, cuando volvían a pasar ya directamente saltaban. and when they came back, they didn't even try Y to. pasan de nuevo y seguían saltando. They kept jumping over it. ¿Saben each lo que time. hicieron? You know what they did? Sacaron el palo. They took the stick out. ¿Saben lo que hicieron los You know what animalitos? the animals did? Seguían saltando. They kept jumping. Porque se acordaban, Because they remembered ahí había un problema. that there was a problem Ya there. no lo veo, And I don't see it anymore, no me voy a but chocar 2 veces. I'm not going to run into that thing twice. Y seguían they saltando. kept jumping. El ser humano es el único animal que sigue cayendo en el mismo hueco. The humans are the only beings that continue to fall into the same hole. Qué triste cuando no aprendemos de los errores del pasado. It's so sad when we don't learn from the mistakes of the Nuestras past. experiencias del pasado nos enseñan. Experiences of the past, they teach us. Si alguien, tengo una persona a quien yo estimo mucho y es mi mentor. There's somebody that I really esteem highly, a mentor of mine. Y él me dijo, Mauricio, si algún día te caes, And he said, Mauricio, if you ever fall one day, antes de levantarte, before you get back up, por lo menos agarra algo. at least take something with you. Si agarra algo, aprende algo. Grab onto something, learn something. Si te vas a caer, If you're going to fall, por lo menos aprende algo. at least learn something No from it. cometamos los errores Let's not make nuevamente. the same mistake again. Ahora también están las circunstancias de presente, Now, there's also the present circumstances. porque lo que vivimos hoy es único, Because what we're living in today, this is unique. es distinto al pasado. It's different than the past. Tenemos que entender que hoy las circunstancias han cambiado To understand that today, the circumstances, they're different. y tenemos que actualizarnos y contextualizarnos a la realidad de hoy. We need to get up to date and we need to contextualize ourselves to the reality that we're living in today. Pero el hecho de que las circunstancias de hoy sean de una manera The fact that the circumstances are one way no significa que van a ser así para siempre, doesn't mean that they'll always be that same way. porque las circunstancias cambian todo el tiempo. Because circumstances, they change all the Y si time. ahora tus circunstancias son And difíciles, so right now, if you're living in a difficult situation, yo lo siento mucho, I'm sorry. pero quiero decirte que no estás solo But I want you to know you are not alone y que lo que vives hoy va a cambiar. and that it will change. Lo único eterno The only thing that's eternal es la presencia del Señor. is the presence of the Lord. Si estás pasando circunstancias If you're difíciles, going through a hard time right now, anímate, take courage. porque esto no va a ser así para Because siempre. it won't be like that forever. Pero todo esto lo tenemos en cuenta. But we need to keep that in mind. Y yo ahora voy a pasar a una de las áreas que creo que más me energiza y me da fe y esperanza. And I want to go to the part that energizes me the most, that gives me the most hope, Son los sueños y anhelos del futuro. are the dreams and the hopes for your future. Una vez alguien me preguntó, Mauricio, ¿qué es lo que quiebra tu corazón? Someone once asked me, Mauricio, what is it that breaks your heart? ¿Sabes lo que quiebra mi corazón? You know what breaks my heart? Es cuando veo jóvenes tomando decisiones que yo sé When I see young people making decisions that I know que les van a ocasionar problemas en el futuro. are going to cause them great problems in the future. Que yo sé que por esa decisión necia van a estar afectados por años, décadas y quizás para toda su vida. That unwise, that naive decision is going to affect them for years, maybe even decades. ¿Sabes lo que quiebra mi You corazón? know what breaks my heart? Ver padres que desaprovechan oportunidades To see parents who don't take advantage of the opportunities para formar el carácter de sus hijos. to create and form the character in their children. Y en contrario, lo único que hacen es poner en el corazón sentimientos que luego van a lamentar. Only thing that they do is they place feelings in their hearts that later they will regret. ¿Sabes lo que quiebra mi corazón? Do you know what breaks my heart? Es personas que toman decisiones necias, People who make naive decisions, que están arruinando su vida y su futuro. who are ruining their lives and their futures. Yo también tengo la misma responsabilidad.
I have the same responsibility. ¿Cómo organizo mis finanzas? How I organize my ¿Puede preparar un finances. buen futuro a mi familia o puede ponerlos en la calle? I can prepare a good future for my family or leave them out on the street. ¿Cómo cuido y crío a mis hijas? How do I raise and take care of my children? ¿Puede hacer que en el futuro ellas me amen I can do it in a way that in the future they'll love me o me odien? or they could hate me. La manera en que llevo adelante la congregación con todo el equipo que hacemos esto. The way that we pastor the congregation. ¿Tú piensas que lo tomo a la ligera? You think I take that lightly? ¿Piensas que es poca cosa? You think that's a small thing? La eternidad está en juego. Eternity. La eternidad de muchas personas. The eternity of many people Y is es at por eso play. que hacemos lo que hacemos. That's why we do what we do. No tenemos los grupos simplemente porque otro programa We más. don't have our small groups because, another program to Porque be es ahí part of. donde No, that's compartimos. where we share. Es donde nos hacemos That's where preguntas. we ask the hard Es donde questions. escuchamos That's where el we consejo listen de otros. to the advice that others can share. Donde abrimos la Biblia Where we juntos. open the Bible together. Donde oramos unos Where we por pray otros. for one another. Donde nos We acompañamos. are with one another. Los grupos in no life. son un accesorio. Groups are not just an accessory. Es vital para nuestra vida. Vital for our lives. La semana pasada me conecté con algunos grupos solo para saludarles Last week I connected with many of our groups just to say y les hi. pregunté qué es lo que más has disfrutado del grupo en este I tiempo. asked, what have you enjoyed most about your small group during Y lo que me han last few contado days or weeks? ha enternecido mi corazón. What they shared with me has just filled my heart with joy. Brotaron lágrimas en mis ojos And it brought tears to my de eyes. alegría de saber Joy to know que no estamos solos that we're not alone, y que estamos rodeados de gente como tú, como yo, that we're surrounded by people like you and I. que nos hacemos la pregunta, ¿qué es lo sabio que debo And hacer? we ask ourselves that question, what's the wise thing to do? ¿Por qué tenemos el Destino Institute? Why do we have our Destino Institute? Porque la sabiduría viene de arriba. Because wisdom, it comes from above. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. The beginning of wisdom is the fear of God. ¿Cómo vamos a hacer la voluntad de Dios si no la conocemos? How can we do God's will if we don't know God? El instituto no es información, Institute is not information, es transformación. transformation. ¿Escuchó eso? Did you hear that? Es transformación. Transformation. Sí, eso merece un aplauso. Yes, Es that deserves a round of transformación. applause. It's transformation. Porque ¿cómo tomamos decisiones We sabias? make wise decisions, Acercándonos a aquel que nos creó drawing near to the one who y created puso us, sueños y anhelos en the one nuestro who corazón. placed dreams and desires in our hearts. ¿Por qué pronto vamos a tener un congreso para padres? Soon we're going to have a parenting conference. ¿Por qué vamos a tener esa conferencia? Why? Why would we have that conference? Porque no solamente necesitamos instruir a los niños, Not only do we need to teach the children, necesitamos instruir a los padres para que críen bien a sus we need hijos. to teach the parents so they can raise their children well. ¿Cuántos dicen amén? Right? Sí, Amen? tengo que aprender. Amen. Nosotros vamos a estar en primera fila We're going to ahí, be in the first row porque uno siempre aprende. because we always need to Siempre keep learning. We aprende. need to keep learning. ¿Sabes por qué estamos aquí cada domingo? Why are we here each Sunday? Porque Dios nos habla Because God speaks to us. y no nos vamos igual que como llegamos. We don't leave the same way that we came. Nos vamos con algo en el We corazón. leave with something in our hearts. Decimos, wow, hoy Dios me desafió. Say, whoa, God really challenged me No me today. he dado cuenta de eso. I didn't realize it. Quizás debería prestar Maybe I atención. need to pay attention. Y tú te vas diferente. And you leave. You're different. Yo me voy diferente. I leave. And I'm different. Para tomar decisiones sabias, prestamos atención a las experiencias del pasado. In order to make wise decisions, we have to pay attention to our experiences of the past, A las circunstancias del presente, to the current circumstance, pero también a los sueños y los anhelos del futuro. but also to the future hopes and dreams. ¿A dónde quieres verte a ti y a tu familia en 5 o 10 años? Where would you like to see yourself and your family 5 years from Yo now? sé que tienes un sueño. I know you have dreams. Deberías tenerlo. You should have dreams. Pelea por ese sueño. Fight for those dreams. Defiende ese sueño. Defend that dream. Protege ese sueño. Protect that dream. Y aunque a veces parece que la forma de preservar un sueño es tener más dinero, And even though maybe it seems like the way to keep the dream is to have more money, yo te digo no. you say no. La manera de defender y proteger un sueño The way that you can defend and protect your dream
es tomar decisiones sabias. to make wise decisions. La semana pasada estuve en un congreso de pastores en Chicago Last week I was in a pastor's conference in Chicago. y uno de los pastores me compartió una historia que realmente me dejó pensando. One of the pastors there, he shared a story with me that really made me think. Un millonario This millionaire, le descubrieron cáncer, they found that he had cancer, un cáncer fulminante, and it was going to kill him. y le daban meses, quizás incluso hasta semanas de They gave vida. him just months, maybe even weeks to live. Y él dijo, yo pagaría 50 millones de Would dólares pay $50 million por un año más de for vida. just one more year of life. Yo pagaría 50 millones Pay de dólares. $50 million Un año más. for just one more year. Cuando hablamos de decisiones sabias, When we talk about wise decisions, tienen un valor incalculable. there's a value that we can't calculate. ¿Qué es lo sabio que tengo que hacer? What is the wise thing to do? La vida es difícil, Life is difficult. la vida es impredecible, We don't know what's going to happen. pero lo más triste es que a veces somos nosotros los arquitectos de nuestros propios desastres. But the saddest part is that so often we are the architects of our own disasters. Deberíamos dejar que Dios sea el arquitecto de nuestra vida. We should allow God to be the architect of our Deberíamos lives dejar a un costado las excusas. and leave all the excuses aside. Oh, pero no le estoy haciendo daño a nadie. I'm not hurting anyone. Ah, yo lo puedo Oh, manejar. I can deal with it. Ah, pero esto no está en contra de la ley. Oh, that's not against the law. Ah, Dios me va a perdonar. God's going to forgive me. Sí, sí, Dios te va a perdonar a God ti, will me va a forgive perdonar a you. mí. Forgive me, Las consecuencias. but the consequences. El propósito de esta pregunta The purpose of this que question no es para que dejes de hacer algo malo, is not to keep you from doing something bad, sino para que dejes de hacer algo que es necio. but to keep you from doing something that is unwise. La pregunta de la madurez. That maturity question. ¿Qué es lo sabio que tengo que hacer? What is the wise thing for me to do? Mira, la escritura nos dice en Salmo 73, 24, Scripture tells us in Psalm 73:24, me guías con tu consejo you guide me with your y counsel, me conduces a un destino glorioso. leading me to a glorious destiny. Yo invitar a que cierres tus ojos por un I'm going to momento. invite you to close your eyes for just a Voy a moment. invitar al grupo alabanza Invite the worship team to come que forward. venga aquí arriba. Dios tiene un futuro glorioso para ti God has a glorious future for you. y Él quiere guiarte He wants to para guide que you puedas alcanzarlo. so that you can Que puedas decir como el autor del Salmo 73, say, just as the psalmist declared in Psalm 73, me guías con tu consejo, you guide me with your counsel, me conduces a un destino glorioso. leading me to a glorious destiny. ¿Sabes cómo comienzan las decisiones You sabias? know how the wise decisions begin? Por acercarnos a Dios. When we draw near to God. A Dios que conoce el futuro, The God who knows the future, al Dios que te ha creado, the God who created you, al Dios que te ha dado the propósito, God who's given you el purpose, Dios que quiere God bendecirte. who wants to bless you. Acércate a Dios. Draw near to God. Quizás nunca antes le invitaste a Jesucristo a entrar en tu corazón. You've never invited Jesus into your heart before. Comienza por allí. You can start there. Te garantizo será la decisión más sabia de tu vida. I guarantee you it will be the most wise decision you could ever make. Quizás ya estás caminando junto con Jesús, Maybe you're walking with Jesus, pero en algún momento perdiste el rumbo but at one point you lost your way. y necesitas regresar al camino, You need to come back donde Dios te puede guiar a decisiones sabias. to that place where God can lead you in wise decisions. Quizás ahora mismo estás enfrente de una decisión importante Maybe right now you need to make a really important y decision. dices, Mauricio, Jacqueline, Mauricio, me Jacqueline, encantaría saber qué debo hacer en esta would circunstancia. love to know what I should No do in sé this qué debo situation. hacer. I don't know what to do. Si elijo esto o lo I otro, choose this or the other. si voy por este I camino o go por down el this otro. road or the other. Y yo quiero I invitarte want to invite you a que te acerques a la presencia del to Señor draw near to y the le digas, presence of Señor, God. ¿qué es lo sabio que debo Lord, hacer? what's the wise thing that I should do? ¿Qué es lo sabio que debo hacer?
what is the wise thing for me to do. Guíame con tu consejo. Guide me in your counsel. Condúceme a un destino glorioso. Lead me to a glorious destiny. Si tú estás queriendo que Dios guíe tus pasos, You want God to guide your steps. si tú estás en ese valle de la decisión y necesitas que Dios guíe, If you're in that valley of decision and you want God to lead you, yo quiero orar por ti. I want to pray for you. Pero también quiero darte la I oportunidad want to give you the de opportunity que tomes tiempo en la presencia de to Dios. take some time in God's presence. Así que yo voy a animarte So I want to encourage you a que tan pronto comencemos a adorar juntos, that when we begin singing together, encuentres un lugar aquí adelante, that you can find a place up here. que puedas salir de tu lugar You can leave your y seat, venir aquí y decir: Señor, come up to the altar. You can say, Lord, necesito que me guíes. I need you to guide me. Necesito que me I need guíes. you to guide me. Oremos juntos. Let's pray together. Padre bueno, Good Father, hoy reconozco que te necesito. today I recognize that I need you. Yo te invito a que repitas este I después de mí. invite you to pray this prayer after me. Repite esta oración conmigo. Repeat this prayer with me. Padre bueno, Good Father, hoy reconozco que te necesito. today I recognize that I need you. Guía mis pasos, Señor. Guide my steps, Lord. Perdona mis Forgive pecados. my sins. He tomado malas I've decisiones made bad decisions de las cuales hoy me arrepiento. that I regret today. Pero yo vengo ante ti That I come before you. pidiéndote ayuda I ask for your help, para que me cambies, so that you would change me me, transformes. that you would transform me. Yo acepto a I Jesucristo accept Jesus Christ, como mi Señor y my Salvador. Lord and Savior. Y hoy prometo seguirle Today I promise to follow you. en el nombre de In the name of Jesús. Jesus. Amén. Padre bueno, yo te pido por cada uno de los que han tomado esta decisión, Father, I pray for each and every person who's prayed this los que están presentes en este those who are lugar, here in this place, de aquellos que those están who are online. watching online. para que en este momento tú los abraces con tu amor, I pray that you would surround them with your love, que right? les muestres que les amas, Show them how much que you les love creaste them. con un propósito eterno. That you've created them with a purpose, an eternal purpose. Señor, muéstrales el camino a seguir. Show them the way to go. Aquellos que están tomando decisiones, Those who are making decisions, Señor, guíales a las decisiones sabias. guide them to make wise decisions. Los bendigo en el nombre de Bless you Jesús. in the name of Jesus. Amén Amen. y amén. Ponte de pie. I invite you to Ponte de pie. stand. Yo quiero invitarte también que busques un lugar aquí al frente. And I invite you to look for a place up in front here in the altar. Porque tú y yo necesitamos a Jesús. Because you and I, we need Jesus. Tú y yo necesitamos a Jesús. You and I need Jesus. Vamos a declarar We're juntos going to declare that all que together. necesitamos a That Jesucristo. we need Jesus.